Bueno, ya me gustaría dar la charla en euskera, pero eso estoy. Así que sin más, voy a contarles un poco. Soy Alejandro. Estaba estudiando BDSCOP desde que estudié el máster de Economía Social Solidaria, que era UPV. Empecé como haciendo trabajos pequeños acerca de BDSCOP. Y ha sido como parte súper importante dentro de mi investigación en estos momentos. Ahora estoy investigando todo el ecosistema de economía social en el doctorado en el País Vasco. Y esto ha sido un poco como mi primera entrada al tema, que es algo que me gusta mucho. Entonces, bueno, les voy a contar un poquito del informe que hice, que es básicamente una investigación con respecto a fueron un poco y están siendo los impactos de BDSCOP en Bidasoaldea desde una perspectiva de la transición ecosocial. Me gustaría empezar por aquí porque igual es, para los que conocemos a BDSCOP más de cerca, pues es como natural entender a BDSCOP, pero bueno, ¿qué es BDSCOP? No, BDSCOP es una asociación que se formó en el 2019, luego de una historia de militancia y de grupos que se juntaron en un polo cooperativo, lo que se entendería ahora como un polo cooperativo. Incluye 9 entidades, al momento en el que yo estaba haciendo la investigación, 9 entidades, entiendo que no son 10, como Donald menciona, y tiene diferentes sectores, ¿no? Arquitectura, agroecología, hostelería, asesoría feminista, dentro de los grandes campos. Como les decía, el objetivo del informe básicamente es contarles un poco cuáles fueron los impactos externos e internos del BDSCOP en Bidasoaldea. Luego, a medida de que vaya avanzando en la charla, creo que va a ser más fácil entender cuál es el rol concreto del BDSCOP. Pero BDSCOP es una asociación conformada por entidades, ¿no? Esto es importante. La forma en la que llevamos a cabo la investigación pues tiene 3 fuentes de información, porque una de las cosas que tenemos que tener en consideración cuando hacemos evaluaciones de algo que no tiene una metodología clara es tener un punto de contraste y un punto de percepción. Entonces, usualmente lo que se venía haciendo en la economía social y solidaria, tanto en el Estado español como aquí en el País Vasco, era realizar evaluaciones acerca de las percepciones de las entidades en sí mismas. Entonces, se les preguntaba a las entidades cómo es que ellos están haciendo su trabajo, y hay como mucho conflicto, digamos, ¿no? Como en plan de las personas siempre tienden como un poco a hablar, no más, tendemos a siempre como exaltar un poco más las cosas que hacemos bien y tal, ¿no? Entonces, lo que hemos hecho aquí con BDSCOP es establecer una metodología en la que podemos establecer contrastes y una parte de percepción. Se realizaron entrevistas a los representantes de las entidades, a las 9 entidades, y a la vez se hizo una encuesta sobre las condiciones laborales, que ya les voy a contar un poco más cómo funciona eso, y un mapeo de relaciones y proyectos. Las entrevistas tuvieron 3 partes. Las personas que estuvieron entrevistadas, ¿me recuerdan? Se les preguntó con respecto a cuáles eran las motivaciones de pertenecer al pueblo cooperativo. Lo otro eran cuáles son los impactos que consideraban en términos internos para sus entidades, y lo otro era cuáles son los impactos que ellos habían considerado que se estaban llevando a cabo en el territorio. Dentro de la parte de la encuesta interna, para poder tener un marco de comparación, lo que se hizo fue utilizar las preguntas que se hacen en la encuesta de condiciones laborales, tanto del Estado español como en Euskadi, para poder que se les hace a todas las empresas más de corte, llamémoslos clásico, más de corte capitalista, que no forman parte de la economía social. Entonces, esas empresas responden las encuestas, los trabajadores de esas empresas responden las encuestas de cuál es la condición de trabajo, y luego lo que hicimos es preguntarles a las trabajadoras de BDSCOP exactamente las mismas preguntas que tenemos en el cuestionario, para tener un marco de comparación entre lo que está ocurriendo en la economía, fuera de la economía social y la economía social. Entonces, eso nos dio una idea más clara de cuáles son los impactos para poder tener una idea de la comparabilidad. Y el tercer aspecto que tomamos en cuenta, el tercer instrumento, fue un mapeo de relaciones y proyectos. Para hacer este mapeo de relaciones y proyectos, lo que hicimos fue
construir una pequeña aplicación. Era una plantilla, era una aplicación en la que se ponía el nombre del proyecto, con quién estaban intercooperando o no, cuál era de los ámbitos de BDSCOP que estaba incidiendo, y luego se le ponía un pin en el mapa, ¿no? Como en plan aquí, aquí y tal. Entonces eso nos daba una idea del impacto en el territorio, pero también de crear un mapa de relaciones. Con estas tres fuentes contrastamos tanto los aspectos subjetivos de qué es lo que se piensa con respecto a los impactos de BDSCOP y a la vez aspectos más objetivos, cuantitativos, por llamarlos de esta manera, ¿no? Y por empezar un poco con la teoría, ¿no? La teoría de los polos cooperativos es muy reciente. Cuando estuvimos haciendo las revisiones no encontrábamos cosas que la llamen polo cooperativo como tal, ¿no? Hay mucha historia de esto porque, digamos, mucha historia desde lo clásico, ¿no? Los que no sé si hay aquí gente que es economista, pero lastimosamente soy economista. La gente que es economista, sabemos que desde 1914 había un tal Alfred Marshall que hablaba de las aglomeraciones de las empresas y que se juntaban para hacer las cosas más eficientes, y después de las aglomeraciones pasaron a los clústeres y después a los clústeres especializados. Pero todos estos clústeres que hablan desde la teoría clásica, desde Marshall, pasando por Quinn y últimamente, digamos, están más relacionadas con la competencia, ¿no? Ellos siempre decían que las empresas compiten, innovan a través de la competencia, y luego, por juntarse en ciertos lugares, pues hay una cosa que les llaman knowledge spillovers. Estos knowledge spillovers son básicamente los derramadores de conocimiento, ¿no? El Silicon Valley, la idea de sentarse, hablar, tomar un café y a través de nuestras ideas innovadoras compartirnos información, pero luego cada uno iba a sus empresas a competir. La diferencia entre los clústeres especializados con lo que se entiende como un polo cooperativo o un clúster cooperativo, por llamarle, es que estos clústeres y estos polos cooperativos no están basados en la competencia únicamente, sino tienen un componente de cooperación muy fuerte. Entonces, el knowledge spillover funciona en un espacio donde se comparten recursos, donde se apoyan mutuamente, pero ocurre a partir de la cooperación. Entonces, para la teoría de los ecosistemas, un poco para llevarles un poco hacia allá, porque cómo se estructura, ¿no? Al inicio, digamos, en la teoría más clásica se pensaba que era una empresa la que orquestaba todo. Entonces era una gran empresa que empezaba a integrarse hacia atrás en plan de, bueno, yo qué sé, yo hago mesas, entonces necesito una empresa de madera atrás y necesito trabajadores atrás, y luego si exporto, pues necesito una comercializadora hacia adelante. Entonces se integraban verticalmente, que seguía siendo una estructura vertical. A diferencia de la teoría clásica, en los polos cooperativos y los clústeres y los ecosistemas que van formándose a partir de la cooperación, no existe una empresa que orqueste el ecosistema. Existe una organización. Básicamente, en términos de la economía social aquí en el Estado español, son asociaciones o cooperativas de segundo nivel, ¿no? Que es hacia donde va la transición. Entonces, un polo cooperativo desde la teoría, y esto está sacado desde la identificación de la misma red de polos cooperativos, esta definición me gusta muchísimo, son agrupaciones de empresas, de las entidades de la economía social y solidaria que generan proyectos socioeconómicos y comparten espacios físicos, recursos que gestionan cooperativamente y tienen como objetivo democratizar, relocalizar y diversificar la economía siempre desde un punto local, ¿no? La teoría sacada, o la teoría que viene, digamos, digo sacada porque un poco hay que recabar para poder entender la idea de la construcción de estos polos cooperativos como parte de ecosistemas, dice que la Universidad de Valencia, a través de un profesor que es un poco famoso en términos de economía social, que se llama Rafael Chávez, estableció ciertos listados, ¿no? De cuáles son las características de los polos cooperativos. Y dentro de los polos cooperativos, pues las características que se identifican son estas, ¿no? Intercooperación, sostenibilidad social ambiental, propiedad y gestión democrática de los recursos, diversidad sectorial, ¿no? No es un clúster especializado, es un clúster diverso, compromiso comunitario, educación formal continua, innovación social, apoyo institucional, cosas que se hacen en la práctica desde las entidades de la economía social, que va por ahí. ¿Por qué es importante esto, no?
y más adelante les quiero mencionar, pero esto es importante porque a partir de estas comprensiones es que nosotros vemos hacia dónde está caminando la economía social, el mismo pueblo cooperativo, y nos permite un poco como evaluar las cosas que se están haciendo, ¿no? Se intercoopera, no se intercoopera, por la definición se comparte o no se comparte un espacio físico o no, existen mecanismos mutuales de redistribución, existe realmente como la gestión de los recursos compartidos, ¿no? Existe diversificación. Entonces ese tipo de cosas como que nos ayudan un poco a entender si es que efectivamente lo que está pasando en BDC-COP es el desarrollo de un polo cooperativo o simplemente es un coworking, porque puede ser muy visto como algo así, ¿no? En plan de gente que se reúne a trabajar, se sienta en el escritorio, cada uno tiene su espacio, lo que ocurre en coworkings normales, y luego te levantas y te vas. Entonces, necesitamos entender un poco la teoría para poder saber si es que efectivamente lo que está pasando en la realidad es eso. Y bueno, realmente como la realidad dice, ¿no? BDC-COP tiene un espacio compartido, tiene un espacio coworking, la gente trabaja ahí, pero comparten servicios también, ¿no? Comparten servicios de contabilidad, de comunicación, se gestionan las nóminas también, ¿no? Tienen como varios espacios ahí, y se gestiona a través de una asociación que tiene personas trabajadoras que se encargan un poco de llevar a cabo los servicios internos, ¿no? Y luego dentro de actividades externas, pues las incubaciones de cooperativas, talleres, publicaciones, ¿no? Existen colaboración local y tal. Esto es como entender a BDC-COP, digamos, cuando empezamos la investigación y el informe, pensábamos en plan de si teníamos que tomar la BDC-COP como la asociación de las tres personas que trabajan en BDC-COP, porque claro, uno piensa en BDC-COP y es la asociación en términos de la figura legal, pero no se puede entender a BDC-COP si es que no se entiende todos los proyectos de todas sus entidades. O sea, BDC-COP no solo es la asociación BDC-COP y la que presta los servicios. BDC-COP son sus entidades articulándose, trabajando en un mismo espacio, buscando proyectos cooperativos, unos más, unos menos, con mayor o menor relacionamiento, involucramiento y tal. Entonces, para entender, digamos, como los polos, no se le puede entender solo a la entidad que organiza el polo o a la asociación que, digamos, que trata de llevar a cabo la savia, ¿no? Como diría un profesor por ahí, la savia del entorno, la savia cooperativa, ¿no? Sino que se debe entenderlo a todas las entidades del SCOP. Y desde ese punto de vista lo que hicimos fue empezar a analizar los proyectos que llevan a cabo cada una de las entidades, porque es a través de esto que podemos entender el impacto real. No solo es como conseguir las subvenciones, ayudar con la contabilidad, generar la comunicación, llevar las nóminas, ¿no? Como el BDC-COP como pueblo se entiende a través de todas sus entidades. Dentro de su plan estratégico, BDC-COP establece cuatro ámbitos de influencia. Estos ámbitos de influencia, para las personas que no están familiarizadas con esto, están derivados de los 4 agentes que se identifican en el territorio, porque BDC-COP entiende el territorio como un espacio de interrelaciones entre 4 tipos de agentes, que son los agentes sociocomunitarios, individual, asociativo, el institucional a los diferentes niveles de descentralización, el económico, que entiende la parte del mercado, empresas que tienen fines de lucro, pero también entidades de la economía social solidaria, economía social transformadora, y las empresas multinacionales, y dentro del formativo todas las entidades que están a cargo de los centros de conocimiento, la innovación, que son cruciales para la innovación social como tal, los centros educativos también. Y bueno, entremos un poco a lo de los impactos, ¿no? Muchos les he venido ya contando, hay impactos internos muy claros en BDC-COP. Estas son las mediciones subjetivas, esto es lo que les preguntamos a las personas que forman parte de BDC-COP, ¿no? Hay impactos positivos en términos de la administración y la gestión, eso genera ahorro económico y recursos compartidos, aunque se manifestó que todavía no queda claro bien cuánto ahorro económico se genera para las entidades, pero que hay una percepción de que eso ocurre. Hay intercooperación y colaboración entre las entidades, más adelante vamos a ver los proyectos, relaciones, sinergias, hay mucho apoyo, crecimiento y
y continuidad de los proyectos, y se va generando una red, ¿no? Se va generando a partir de eso una red que luego se lo mostraré a veces cuando son como 9 entidades, parece que son como 9 entidades trabajando así cada una, pero luego cuando uno lo ve en red, realmente dimensiona las cosas que están ocurriendo, y eso es interesante ver el impacto en ese tipo de cosas. Mientras que lo externo, pues habló mucho de que existe un mayor impacto social y político, no es lo mismo una entidad que va no a negociar, pero tratar de influir en las políticas públicas o en una decisión dentro del carácter público, que vaya una entidad a que vaya digamos, un grupo de entidades representadas, ¿no? A pesar de que existan diferencias, la diversidad en las entidades de BDSCOP implica también que haya entidades que son mucho más grandes que otras, que tengan mayor impacto que otras, con trayectorias más grandes que otras, que están presentes en otros territorios, siempre como como asociativamente hay una percepción de que hay un mayor impacto social. En estos términos, igual la representación y el reconocimiento, la visibilidad, el trabajo en diferentes líneas de actividades, mayor relaciones y proyectos, la construcción de redes, además el poder integrarse a redes, a otras redes, digamos, como a través de la red de pueblos cooperativos, donde, bueno, BDSCOP forma parte de la red estatal de pueblos cooperativos, entonces están 3 pueblos más, ECOS en Barcelona, si no me equivoco, me dicen por ahí, ECOS, La Veloz en Zaragoza y Tangente Madrid. Creo que son los 3 pueblos de los que forma parte BDSCOP, y eso permite una integración, digamos, algo que sería como más difícil hacerlo estando como entidades separadas, ¿no? Entonces hay un impacto también en el tejer. Crecimiento cooperativo, lo que les decía, y las facilidades para el desarrollo de proyectos transfronterizos. Esos son como en general las percepciones que se tienen con respecto a los impactos internos y a los impactos externos, ¿no? Pero ahora quisiera hablarles un poco de las mediciones objetivas. Y hay muchas cosas que decir, muchas cosas que matizar y muchas cosas que ver también, ¿no? Este es el empleo y el género por cada una digamos, en BDSCOP, la comparación con España en términos de las cooperativas de trabajo asociado y las empresas, los capitalistas, ¿no? Que no forman parte de la economía social. Lo primero que vemos es que en BDSCOP la mayoría de las trabajadoras son mujeres, a diferencia de lo que ocurre en las mismas cooperativas de trabajo asociado a nivel del Estado español, y bueno, es aún más de lo que se podría ver en España en términos de las otras empresas, ¿no? Como eso dice algo en términos del empleo que se está generando, el trabajo que se está generando, lo vemos como un impacto positivo en términos objetivos. Esto es un poco la conciliación del trabajo-vida dentro de este marco. La pregunta que se hizo fue el horario de trabajo que te permite atender a tus obligaciones familiares, y el 88% dijo que bastante bien. Eso está como relacionado, hay que tomar en cuenta que esto está relacionado también a la naturaleza del trabajo, ¿no? Es distinto un poco como empezar un proceso en una cooperativa, una asociación más de corte autónomo, donde tú eres el dueño, pero digamos como tienes parte de la propiedad, y de cierta manera puedes disponer un poco más de tus tiempos en ese sentido, ¿no? Cuando tienes que tomar tiempo para tus obligaciones con la vida, cosa que no ocurre mucho en el mercado más tradicional del trabajo, es como más complicado, la gestión se vuelve como más difícil. Entonces, en términos de conciliar los tiempos, eso es beneficioso. Vemos que la diferencia con Euskadi, por ejemplo, en bastante bien es del 56%, hay más gente que dice bastante bien, pero si sumamos el muy bien y bastante bien, en el caso de BDSCOP, tiene un impacto como positivo. El mismo caso para conseguir, la pregunta era conseguir 1 o 2 horas libres durante tu jornada laboral para atender a tus asuntos personales. Es muy fácil, algo fácil, algo difícil, y lo mismo vemos, es como dentro del muy fácil y el algo fácil, los porcentajes son mayores
de lo que se compara de la comparativa con respecto al Estado español. Pero no todo es tan así, ¿no? Digamos, como todo es tan perfecto. Bueno, puedo tomar mi tiempo y, wow, ¿de qué me estás hablando? Sí, la gente que forma parte aquí de las cooperativas dice, bueno, sí, todavía me puedo tomar tiempo, pero luego, a ver, no es que en plan, cuando quiera, ¿no? Y ahí, por la naturaleza misma, como del trabajo, ahí el 50% de la gente, de las personas trabajadoras del BSCOP, dicen que trabajó alguna vez, o frecuentemente, o siempre trabaja más de 10 horas. Esto es completamente, no completamente lo contrario, pero digamos es muy desproporcionado con respecto a lo que ocurre en Euskadi, donde el 80% de las personas dicen que no trabajan más de 10 horas y solo el 22%. Y esto también creo que hay que matizarlo porque tiene que ver mucho con la naturaleza del trabajo, con el trabajo del estar, bueno, siempre pendiente de, es la cooperativa que formamos, somos pocos. Hay que tomar en cuenta también que la tasa de supervivencia de las cooperativas en el Estado español es muy baja y los primeros años, los primeros 5 años son cruciales. El 50% de las cooperativas que empiezan hasta el cuarto o quinto año en todo el Estado español mueren. Entonces, entendiendo, digamos, que está BDSCOP en un proceso de crecimiento, claro, que han sido como 5 años, bueno, este es el sexto, se entiende que al inicio el nivel de esfuerzo en términos de trabajo es mayor, ¿no? Pues eso, porque una de las cosas es que yo no sé, y dígame si me equivoco, pero no ha habido tal cosa como la muerte de una cooperativa del BDSCOP, ¿no? Ha habido como muchas cosas, hay como mecanismos de mutualidad, se han apoyado unas con otras, hay una redistribución de los recursos también en función de cuánto puede aportar una entidad o cuánto no, y eso hace que dentro de un espacio de 9 cooperativas la estadística de supervivencia frente a la estadística de supervivencia de las cooperativas a nivel del Estado español simplemente sea completamente es incomparable porque no hay un solo caso para decir, bueno, al menos hay un caso, pero sabemos que durante los primeros 5 años pues no ha ocurrido lo que ocurre en general en el Estado español, que es las cooperativas, el 50% de las cooperativas. Bueno, entonces la gente trabaja a veces más de 10 horas y eso es lo que está ocurriendo en BDSCOP y tal vez, solo tal vez puede deberse a esto ya, me dirán, ¿no? Esto no se los pregunté. Y lo mismo pasa con estar preocupado luego de las horas de trabajo, ¿no? Como en plan, el 70% de las personas trabajadoras de BDSCOP dice, hablo del trabajo y sigo pensando en el trabajo. No, y bueno, creo que tiene que ver con este mismo proceso, creo que tiene que ver con este proceso de consolidación, de estar siempre pendiente de que si tú no lo haces, pues que no hay un trabajador ahí que de pronto me lo sabe porque tengo que hacerlo yo, y así es como van saliendo las cosas, ¿no? Sin embargo, hay cosas buenas, digamos. El 72% de las personas trabajadoras de BDSCOP dicen que pueden estimar con mucha precisión sus ingresos durante los siguientes 3 meses, digamos. Al menos hay cierto tipo de seguridad económica en el corto plazo que funciona de esta manera, a diferencia de lo que ocurre en el Estado español, ¿no? Eso un poco con respecto a al tema de las condiciones laborales, como lo que se hizo con las comparaciones entre las encuestas a nivel nacional y a nivel de Euskadi. Y esto es el resultado del tercer instrumento de recolección de información, que fue esta aplicación donde veíamos los relacionamientos, ¿no? Entre el año 2023 y inicios del 2024, cuando llevamos a cabo las entrevistas, creo que las entrevistas fueron entre el 17 de mayo y el 24 de mayo, puede ser. O sea, tengo un poco presente la fecha, pero porque sí, tuve un viaje. Pero fue entre eso. Y hasta mayo, BDSCOP, entre el 2023 y el 2024, desarrolló 49 proyectos. No solo BDSCOP, ¿no? Todas sus entidades desarrollaron 49 proyectos, de los cuales pudimos mapear, ¿no? a través de este cuestionario. De estos 49 proyectos, 22 proyectos fueron hechos en intercooperación. Eso quiere decir que al menos una entidad, además de la entidad que lleva a cabo el proyecto, formaba parte de lo que el proyecto que se hizo de BDSCOP. Entonces,
tenemos como cerca del 50%, ¿no? En términos de intercooperación. Está como, es como muy chévere, voy a usar una palabra latina, chévere. Es como bien, funciona bien. Hay incidencia en varios ámbitos. El ámbito con mayor incidencia, pues la participación. Hay como la promoción de la participación es como lo que más determina, son 31 de los 49 proyectos. Luego vemos la transición ecológica, la promoción de la igualdad de género, la promoción de la economía social, y el número más bajo tiene la promoción y el uso de la euskera, y esto también hay que matizarlo muchísimo, porque a pesar de que los proyectos de BDSCOP no tengan como finalidad un proyecto último, digamos, como ulterior, la promoción del euskera como tal, todos los proyectos de BDSCOP se hacen en euskera. Entonces, estos 21 proyectos que buscan la promoción, hay un componente de promoción en esto, pero todos los proyectos llevan a cabo en euskera, entonces, digamos, intrínsecamente el uso de euskera está presente. Y dentro de la composición inicial no teórica, la que hablamos un poco teórica estratégica que ve BDSCOP, estaban los agentes que son los que forman parte y los que digamos, forman parte del territorio, y sus relaciones son las que van creando como el proceso de incidencia dentro de lo local, el sistema educativo. La red es tanto, aquí separa entre que son no de la economía social, solidaria, transformadora, y las redes que sí forman parte de eso, las redes comunitarias, individuales o asociativas, organizaciones barriales y así, y dentro de lo público. Y aquí lo que vemos es que dentro de la red comunitaria, individual y asociativa hay 18 entidades que no forman parte de BDSCOP, pero que trabajan en algunos de sus proyectos en términos de cooperación. Entonces, como hay un involucramiento clave, especialmente con el primer agente, digamos, dentro de los ámbitos que se entienden, el institucional, el sociocomunitario, el económico y el sistema educativo. Entonces, digamos que podemos entender que la red comunitaria y asociativa a nivel barrial puede ser como el actor más importante dentro de los proyectos que van llevando en BDSCOP. Luego también tenemos las redes económicas de economía social solidaria, que hay 7 proyectos, digamos 7 entidades relacionadas con esto que están relacionados a los proyectos. El sistema educativo también forma parte importante, especialmente como en trabajos que tienen que ver con los feminismos. Así. Esta es la red de BDSCOP. Sí que se ve así como un poco, pero para 9 entidades es importante, es muy importante. Yo se los digo un poco porque puedo tener una comparativa con lo que estoy haciendo en todo el País Vasco. Entonces, en todo el País Vasco, ya que es una red mucho más grande, pero la estrella de BDSCOP está presente, y igual de su entidad más grande, que es IDITICAP, se ven muy presentes, digamos. Es evidente lo que está ocurriendo aquí en BDSCOP a nivel de economía social. Solidaria y transformadora, ¿no? Porque luego si le metemos ahí a Mondragón todo queda así. Entonces, si ves como la economía social solidaria y la economía social transformadora, realmente lo que está ocurriendo aquí, la estrella de IDITICAP y la estrella de BDSCOP son grandes. Como en términos, en la teoría de redes, esto le llamamos superestrellas a estos. De pronto ves en una red así y ves algo aquí, ves algo acá, ves algo acá, y está muy presente. Los nodos tienen, todos estos muestran como las entidades, luego sus proyectos, los colores tienen que ver con la naturaleza, digamos, de la entidad, y eso es un poco como el entorno cercano, digamos, en teoría de redes, ¿no? Que es básicamente lo que está dentro de los 2 o 3 nodos entre, bueno, no sé cómo se llama eso en español, edges, vértices. Entonces, entre los 2 o 3 primeros vértices, eso es un poco lo que se entiende por un entorno cercano a la teoría de redes. Pero bueno, así es como se ve, un poco para que sepan que a veces como se tiene una idea de que somos pequeños y estamos así como trabajando, pero luego las cosas van más grande. Con respecto a las potencialidades, un poco como suelo decirles que cosas que se identificaron muy claramente, ¿no? Liderazgo en la transición socioecológica, especialmente dentro de lo local,
básicamente como tratar de atender las crisis ecosociales de con mucha potencialidad, no solo desde el planteamiento estratégico, sino desde la percepción de las personas que fueron parte de BDSCOP. Y eso está bien, ¿no? Está bueno, digamos, antes que bien, está bueno en términos de una masa crítica movilizada para un poco para el fortalecimiento del polo. El impulso en proyectos comunitarios y de renaturalización, bueno, un poco promover iniciativas públicas comunitarias, eso también es como una de las potencialidades más grandes. Cuando yo estaba haciendo el trabajo, a la vez se estaban desarrollando otros dos estudios de informes, que bueno, que seguramente algunos de ustedes lo vieron, un proceso de economía circular, proyecto de economía circular, y a la vez una cooperativa de cuidados, ¿no? Entonces, digamos, ahí se está trabajando también en esto, más intercooperación, abordar retos complejos de forma colectiva también es, bueno, una de las potencialidades que tiene internamente, influencia en las políticas públicas, lo que les decía, un poco como a medida que vaya creciendo, pues van a tener mayor incidencia, que es algo que se ve como muy claro y obvio, hasta obvio, y el fortalecimiento institucional y las alianzas a nivel más macro. Pero hay retos también. Los retos también creo que para las personas que forman parte del SECOP o quienes están en economía social o quienes están estudiando la economía social, pues hay que verlos claros, ¿no? La relación con las entidades públicas es complicado, ¿no? En diferentes, porque depende mucho de los tiempos políticos, depende mucho de las relaciones, de cómo se vaya reconociendo el marco normativo, si es que efectivamente el marco normativo es, digamos, representa a las entidades que están siendo parte de la economía social, porque el marco normativo a veces no permite ciertas cosas que los planes estratégicos de las entidades quieren. Entonces, además eso requiere mucho tiempo, pero además también una de las cosas que se identificó es que hay poco conocimiento de la economía social en general en las entidades públicas. El relacionamiento también es difícil y bueno, eso limita el avance de los proyectos conjuntos. Entonces hay un reto ahí de relacionamiento con las entidades públicas. Lo mismo con la visibilidad y la comunicación. La percepción es que la gente no sabe de la economía social, no conoce qué es lo que propone y luego la gente tampoco conoce el SECOP, a pesar de la percepción de las personas del polo, ¿no? Es un poco. Entonces se habló también de que uno de los retos es darle más visibilidad, hacer que en términos de comunicación sea mucho más visible y visible. Hay ciertos retos internos también que son más parte de la gestión del polo como tal, ¿no? Un equilibrio entre la autonomía de cada entidad, la eficiencia colectiva, la resolución de conflictos, la manera de abordarlos. Creo que también hay unos retos que se mencionaron. Y dentro de lo general, digamos, como lo amplio, la dependencia de las subvenciones. No me gusta mucho la palabra dependencia, pero bueno, se usó. Porque es más una diversificación, digamos, como se entiende que las subvenciones, se entiende que desde lo público es importante las gestiones que hacen las entidades de la economía social, los polos, pero bueno, siempre se busca tratar de salir de ese financiamiento y tratar de entrar como una lógica un poco más autónoma, ¿no? Porque eso a la vez está como muy relacionado con los tiempos de las instituciones públicas y tal. Y aunque no se quiera, la percepción que yo tengo, no solo desde BDSCOP, sino de manera general, es que genera cierto tipo como de alerta o dependiente de, bueno, hasta cuándo vamos a poder seguir contando con las subvenciones. Entonces la diversificación de las fuentes de ingreso siempre es uno de los retos que sale, digamos, en términos generales. Y bueno, yo creo que todas las conclusiones se las he dicho a medida de que venía como hablando, pero bueno, una de las cosas súper claras es que BDSCOP, en términos de lo que está haciendo y en términos de lo que dice la teoría, funciona como un polo cooperativo. Está funcionando como un polo cooperativo, está ideado como un polo cooperativo y viene haciendo, digamos, como prácticas que al final terminan
terminan identificando el polo, digamos, la asociación como un polo cooperativo. Tiene un modelo de carácter de intercooperación, de carácter transformador, ¿no? La economía social transformadora está presente, la economía social solidaria también está presente. Ha generado impactos positivos en económico, social, a nivel ambiental. Está, desde el punto de vista, digamos, está aportando al desarrollo del bajo Vidasoa desde una perspectiva sostenible y feminista, digamos, como son los principios de la economía social transformadora también. Está, digamos, como promoviendo el uso del euskera, que es algo muy importante para el territorio. Y bueno, el fortalecimiento interno y la articulación externa son claves para su futuro. Yo utilicé la palabra simbiótico en el informe, porque en la medida en la que internamente BDSCOP vaya trabajando, eso tiene relación directa en lo externo, ¿no? O sea, es algo que vi, digamos, dentro de las entrevistas, que la percepción de, bueno, si trabajamos internamente los retos que tenemos, vamos a tener más potencialidad hacia afuera. Entonces, en la medida en la que internamente se vayan trabajando y articulando su fortalecimiento, esto va a tener mayores impactos afuera, que es algo que parece obvio, pero que me parece que es importante decir. No tengo nada más que decirles, nada, es que me casco y si tienen preguntas. Horrek galderak beretzako, gero aukera dago goikin badugu elkarrekin solastu eta komentatu, badagoela tartea goiak berezere informalago batean. Aquí solo formales, aquí solo... Ni galderako baino eskerrak eman, una vergüenza, no me había leído todavía el informe este fin de semana, me lo imprimo. Ya está, ya te lo sabes. Y he flipado, es que ricasco. Me ha encantado ver una visión externa de nosotras mismas y es que ricasco, súper buen trabajo, mi Esker. Bueno, para mí, de hecho, lo que les decía me resulta un poco extraño venir a hablarles de ustedes. Claro, es gente que está como muy relacionada al trabajo de BDSCOP y tal, y de pronto venir a contar eso, pero bueno, sí, yo he tratado de ser lo más objetivo posible, de decir las cosas como son, de controlar las cosas que hemos conseguido, o sea, toda la información está ahí. Sí, no todo es color de rosa claramente, ¿no? Pero yo creo que el trabajo que ha hecho BDSCOP en los últimos 5 años es muy interesante, es interesante, o sea, y lo van haciendo, como vosotros con el trabajo lo van haciendo, pero es interesante. So, el hecho de plantearlo, de organizarlo, de llevarlo a cabo, es 5 años, pues bueno, sin una sola cooperativa muerta, es mejor que en promedio todo el estado del país. Digo, y sigan las pruebas de repente, sin más. Me parece muy interesante los datos que das sobre el funcionamiento interno de BDSCOP, las encuestas que has hecho. Me queda una pregunta, ¿cuánta gente está empleado en total en las 9 cooperativas? 34. 34 personas hasta cuando yo hice el levantamiento de información. 34, 56%. Claro, eso trae el problema de que no es un dato muy significativo como para comparar con todas las cooperativas a nivel de Estado o de Euskadi, ¿no? Entonces es interno, a nivel interno es muy interesante ver qué ambiente hay y todo eso, pero la comparación es un poco... Sí, es claro, es el estado de BDSCOP, ¿no? Como, no buscaba que BDSCOP sea como la representatividad de las cooperativas, pero digamos, en términos es el estado de BDSCOP, pues ese es el marco cooperativo de BDSCOP, pero sí, total. Habría que ver cómo funcionan otros polos, otras redes, para ver un poco también qué es lo que está pasando comparativamente, ¿no? A mí, esta idea que fue algo que salió en la conversación con Mikel y con Dornau, esta idea de, bueno, ¿cómo comparamos con respecto a las otras empresas? Y fue en plan, bueno, ¿por qué no vemos las encuestas de empleo y luego nos hacemos esas preguntas a nosotras y vemos qué pasa? A mí me parece que en términos
es una cosa muy práctica y es una cosa muy fácil de llevar internamente a las cooperativas, ¿eh? O sea, a las cooperativas y a los pueblos, en plan de, bueno, estableces estas preguntas, tenemos un marco de comparativa y a ver cómo estamos yendo. Me parece interesante como metodología, ¿verdad? Que es un poco Pues el punto que has mencionado, que no hay ni una de las nuevas cooperativas ha ido a pique, eso podría dar a un indicio de que la cooperación entre las cooperativas funciona mejor que igual en otros lugares, ¿no? Que es un punto muy importante. Si hablamos de la economía social como economía cooperativa, ¿no? Que igual en otros sitios falla un poco la cooperación interna. Sí, y hay, bueno, la gente de ese grupo lo conoce más claro que yo, hay mecanismos de mutualidad muy claros, ¿no? Como se mencionaron también como espacio, en algún momento que estos mecanismos mutuales han permitido que justamente que algunas cooperativas o asociaciones no caigan en quiebra, que les ha permitido sostenerse. Y bueno, son 9, ¿no? No voy a poner a decirme quién o cuál o cómo en qué momento, pero vaya, que existe y que eso ha permitido un poco sostener, hacer que ninguna haya iba a decir resiliencia, ¿no? Pero también es un poco trillado decir como resiliencia, ¿no? Como resiliencia que, bueno, resiliencia al sistema capitalista ya, pero digamos, están un poco como, en red están un poco más seguras, ¿vale? Que es como lo que entendería yo, creo yo. A mí me ha parecido, igual no estás hablando nosotros, pero a mí me parece súper válido y súper ilustrativo que alguien te cuente lo que eres desde fuera, de una forma así coherente, y a mí me ha resultado muy interesante. La verdad, muchas gracias. Y luego, más que una pregunta, es un comentario, a ver tú cómo lo ves también. Porque yo creo que desde SECO, así que está todo eso que has comentado, pero también es como el objetivo de generar una actividad económica, nos parece menos la economía social, pero para hacer un aporte también al territorio, para responder un poco a las necesidades sociales que pueda tener el territorio, que son muchas, ¿no? Entonces nosotros siempre hablamos pues, de que la actividad económica es el proceso de satisfacción de las necesidades sociales y todos los procesos que hay dentro. Y claro, mi punto de vista es, nosotros cuando miramos a la economía capitalista, al resto de empresas, bueno, yo creo que las empresas pues suelen las necesidades sociales, pero como una pitártico, como un medio para generar beneficios, ¿no? Y hoy en día nuestro territorio, la realidad en general, tiene un montón de necesidades en clave de alimentación, energía, cuidados, etcétera, etcétera. Y en general las empresas capitalistas no generan actividad económica ahí, ¿no? Pues tenemos la alimentación, por ejemplo, tenemos un índice de dependencia de en torno al maíz a la mejor, del 90% de los países. Yo no veo la empresa privada invirtiendo en eso. O tenemos una necesidad de, pues eso, de quitar nuestra huella de carbono. No veo la empresa privada haciendo empresas de reparto en bicicleta. O no veo la empresa privada generando operaciones de cuidadoras. Pero las necesidades están ahí. Y son muy fuertes, en mi opinión. Y yo creo que la economía solidaria pues tiene ese punto de responsabilidad para con ello, generar actividad ahí y se la juega también, ¿no? Y yo creo que es un punto que deberíamos poner en valor por el ámbito de actividad que tenemos. Aquí nadie, no sé, está haciendo, con todo respeto, pero escape rooms o algunas cosas que igual pueden ser necesidades más superfluas, ¿no? En general, la gente que dice actividad económica es desde un punto de vista de responsabilidad social para satisfacer algo que efectivamente el territorio necesita, ¿no? Y eso es algo yo creo que pondría en valor. Sí, gracias por traerlo, porque a veces siento que ya todos estamos de acuerdo y a veces hay cosas que no se tienen que decir, ¿no? Es como raro, ¿no? Como yo he ido por sobreentendido que, bueno, que estamos tomando en cuenta espacios en los que la economía capitalista nos está metiendo, que estamos entendiendo necesidades del territorio súper claras, desde diferentes ámbitos, ¿no? Pero sí es verdad, o sea, creo que hay que poner en valor eso, o sea, realmente el hecho de que se planteen que los proyectos y trabajos que se están haciendo desde las entidades de SECOP en mayor o menor medida, porque también es como el abanico es amplio, ¿no? De lo que incide, de lo que no incide, qué tanto puedes, digamos, introducir el camino de la transición ecosocial dentro de algo muy específico. Es complicado, ¿no? Como, especialmente cuando tienes trabajos muy especializados. Pero solo el hecho de plantearla me parece que es como poner en valor es indispensable. O
O sea, saber que está ahí y que forma digamos que es transversal y que luego puedas ver que 20, no cuántos proyectos, pero tengas 31 proyectos que estén promoviendo la participación o que no haya menos de 20, de 26, más de la mitad que no estén dentro de estos ámbitos, o sea, es re importante, me parece como que es re importante poner en valor lo que dices, o sea, los números están. Y algo iba a decir con respecto a lo que decías, así, yo lo conozco muy bien como, estoy en Euskal Herria hace 2 años y medio, 3, lo conozco muy bien como las necesidades más allá de lo que podría hablar con mis amigas y con mis amigos y así, ¿no? En términos de la soberanía alimentaria, de cómo están tratando necesidades básicas como el cuidado, ¿no? La repartición como más ecológica y tal, porque bueno, de pronto viene Globo, viene Uber y tal, como que están invirtiendo en eso, pero luego te extraen toda la cosa, la vida, te extraen la vida y el valor a la gente, a los riders, para que la gente pueda comer a las 12 de la noche un domingo, pidiendo hamburguesas, ¿no? O sea, pero vaya, que ocurre aquí, pero también ocurre allá, digamos, de donde vengo, ¿sabes? Como hay mucha necesidad de empezar a trabajar en estas necesidades que para nosotras, como diría la Maya Pérez Orozco, son más necesidades así, o sea, ya para nosotras ya no solo son la necesidad de poder tener como alimentos, digamos, sanos y como equilibrados, justos en la producción, sino que ya es un deseo. Es como, quiero esto, no solo lo necesito, es como quiero, ¿no? Ya no es solo una necesidad, es como una necesidad. Y bueno, ya está la economía social, hace un buen trabajo. Y desde donde estemos, ¿no? Yo aquí como hablándoles de la teoría de los clústeres cooperativos, pero bueno, algún rato espero estar ensuciándome las manos también. Eso. Yo no tengo nada más que decir, si es que no hay nada más, ¿no? Igual no comentaría más, es que ahora Claro. me dejas hablando del tema, ¿no? Es que ahora una pregunta un poco un preparatorio para lo que venga. O sea, si efectivamente la economía solidaria, bueno, voy a hablar de DSECO, o sea, intenta responder a necesidades sociales. Si efectivamente a nivel de conciliación ofrece mejores condiciones laborales. No hemos hablado del reparto, o sea, de la diferencia salarial entre las trabajadoras de cada cooperativa, pero es muy bajo. Muy bajo. Si encima la gente va medio feliz a trabajar, o sea, si bueno, es un modelo de actividad económica que responde al interés general más que a la actividad capitalista, ¿qué medios o en esta comarca, o sea, qué apuesta está haciendo la institución pública para, no solo para la SCOP, sino para la economía social y solidaria? Que en este caso, pues la representante principal hoy en día es el SCOP, ¿no? Y hay en dos ámbitos. Uno, a mí me parece, por lo que has dicho, el SCOP se está consolidando y hay un ecosistema cooperativo ahí, pues que ya tiene unos engranajes de intercooperación, unas formas de sostenibilidad económica que podría expandirse, y ahí, hoy por hoy, o sea, vamos totalmente con recursos propios, no tiene que ver con infraestructura. O sea, no tenemos ni cesión de espacios, ni ningún tipo de aviones y muchas veces se le achaca a la economía solidaria a vivir de subvenciones. Pero aquí nos escandalizan cuando montamos una movida como Faixa para que empresas como Vidasoa Logística puedan trabajar, que da dinero público, cuando vamos a montar el H7, cuando vamos a hacer un montón de infraestructuras y parques industriales que luego va a utilizar la empresa privada. Bueno, está Sí, bien, bien. pero a nosotros, o sea, cero infraestructura hasta ahora, cero. Sí. Y encima se nos medio dice que somos una especie de lobby o sea, que cuando nos relacionamos con la administración pública nos estamos relacionando para ver si sacamos algún dinerito, como si la actividad privada no lo hiciera. Sí, total. Y luego el segundo punto es el tema de la conservación pública. Es decir, si está claro que un gasto en economía social de la administración pública tiene un impacto más positivo en el territorio, ¿por qué no se prioriza eso? Encima eso, o sea, no es idea nuestra, eso hay una ley de conservación pública responsable y aquí no se está aplicando demasiado. Cuando ya hay, o sea, legalmente, pues porque se ha hecho esta reflexión y existen cláusulas, pues se puede priorizar. No por favorecer a este o a aquel, por un bien pedido, sino porque está demostrado, o sea, que hacer una compra pública y meter dinero en una actividad económica que funciona así, pues revierte más en el territorio y eso es, el interés general es una parte de la administración pública.
Sí, o sea, te voy a... sí, sí. Y es que te voy a hablar desde la experiencia que estoy llevando a cabo, ¿no? Como estudiando el ecosistema en Euskadi, ¿no? Ahora acaba de salir como justo un artículo que publiqué que tiene que ver con esto, en el que sabe lo que dices. Lo que pasa es que, lo que pasa desde mi observación, desde lo que he podido como investigar, los ecosistemas, un poco para que funcionen bien, tienen como dos grandes pilares. Voy a hablar en términos generales, ¿no? Un pilar que se llama el pilar operativo y un pilar que es el pilar de conocimiento. El pilar operativo tiene varios ámbitos, 5 específicamente. Dentro del operativo, los 5 ámbitos son el marco legal, la asesoría, el acceso a mercados, las políticas públicas y las redes. Eso hace que el ecosistema opere. Luego tienes por la parte de la cultura y la identidad que está en la parte, pero no me voy a meter en eso. ¿Ya? Y dentro de esa parte, lo que estamos viendo en términos de la economía social y la economía social solidaria transformada, no es la economía social. La economía social tiene un ecosistema. Lo que pasa es que los marcos legales, las instituciones públicas y tal, no representan a las entidades de la economía social solidaria y social transformadora. Todavía no lo hacen. Entonces, cuando tienes un Consejo Superior de Cooperativas, donde los representantes del Consejo Superior de Cooperativas, esto no es mi opinión, es lo que es, donde los representantes son los grandes representantes de las cooperativas tradicionales relacionadas a Mondragón, donde está, pues bueno, yo qué sé, Eroski, las grandes como empresas de transportes y tal, donde todos los miembros, la mayoría, digamos, corresponden a ellos y tal, y luego tenemos representación de las 3 universidades, está Mondragón, está Deusto, está la UPV, también tenemos representantes de las diputaciones. Sin embargo, todo ese espacio corresponde a una institucionalidad que ya está consolidada. Entonces, cuando yo estoy viendo el ecosistema de economía social solidaria, economía social transformada en Euskadi, lo que pasa es que todo va bien. La del conocimiento, o sea, porque estoy haciendo preguntas y estoy haciendo cuestionarios, ¿no? Entonces, la dimensión de conocimiento es genial. En plan de, se están haciendo cosas para actividades para poder desarrollar la economía social solidaria, like. Se están haciendo, las universidades tienen programas de formación específicos de economía social solidaria, genial. Como va todo como muy bien en esa parte del conocimiento, hay una masa crítica, genial. Hay como historia en términos de la cultura y la identidad del País Vasco en relación a prácticas que tienen que ver con el cooperativismo, histórico. Está todo muy bien. Pero luego vas y preguntas 2 cosas. Las instituciones públicas y los marcos legales, y fatal. Entonces lo que pasa, para mi punto de vista, es que el ecosistema está como en un punto en el que necesita ocupar espacios dentro de la institucionalidad y dentro del y cambiar los marcos legales. Porque esa es la única manera, y es lo que ha pasado ya en Francia, ¿no? Con la economía social, con las leyes de economía social solidaria, que fue un poco lo que pasó y lo que está pasando acá, que las entidades de la economía social solidaria, más de carácter transformador, no se sienten completamente representados por los marcos legales y las instituciones que existen. Entonces, yo te digo, sí, total, o sea, es que de pronto las grandes empresas tienen sus consejos y tiene gente que hace no solo lobby, está sentada en las instituciones públicas y toma decisiones con respecto a crear un parque industrial donde todo bien, ¿no? Bajar los impuestos durante 10 años, dar exenciones fiscales si es que tú inviertes y tal, y a las entidades que están haciendo esto, pues digamos llevando a cabo los procesos de transición ecosocial, que como dices es más rentable por lo que vemos, rentable en términos más holísticos, ¿no? No solo en términos de rentabilidad, pues no ocurre. Y yo lo que veo en el ecosistema del País Vasco es eso, que hay 2 ámbitos específicos donde la presencia de la economía social y la economía social transformadora es, por no decirte nula, porque no hay... es cierto que las subvenciones y los proyectos salen de la Diputación, el gobierno vasco y los fondos, ¿no? Pero institucionalmente no hay como una articulación entre cómo se identifican las entidades, lo que ven que es importante y la institucionalidad. Me parece que es una cosa que no solo pasa aquí en digamos, un poco para decir, que está ocurriendo a nivel
Euskadi. Y luego, solo un poco para terminar, pero claro, a nivel de los municipios, se están tratando de hacer cosas, especialmente cuando tienes como un ayuntamiento que está como más cercano a la economía social y tal, está haciendo así como, se tratan de hacer, no sé si artimañas, pero un poco se están tratando de hacer lo que más se puede, pero luego terminan con un marco legal en el que no pueden hacer cosas. En plan, te quieren establecer cláusulas sociales para que la contratación sea más fácil para las entidades de la economía social, no se puede, ¿no? Es como todo está así. Entonces, el marco legal, para mí, el marco legal y lo institucional, tal vez es una de las cosas en las que estratégicamente hay que enfocarse. O sea, lo digo muy desde fuera, yo no sé luego cómo son las tensiones con la entidad pública y con las instituciones y con los marcos legales. Lo digo muy desde, vaya, hablar de ustedes nuevamente. Pero bueno, no sé si es mi opinión, no te digas lo que pienso, no, sin conocer muy a profundidad lo que la realidad de Euskal Herria. Vaya charla. Bueno, eso. Que va súper interesante. Nada, si no tenéis nada más que comentar, yo os agradezco muchísimo. Vale, pues lo he dicho que arriba hay lunch. Está en la sala 2, ¿no?